ya por lo menos, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Primero que ya le dijo su compañera, 2 faltas de fuera de curso. Cada práctica que tengamos se califica. Todos tienen la misma oportunidad. Paso de llamar a todos, empiezo a pedir voluntarios. Ustedes arrancan con 20, ¿ya? Entonces, según su ficha de evaluación, tengo que evaluar historia clínica, intervenciones orales, trabajos, asistencia, actitudes, diagnóstico clínico y habilidades, que no lo vamos a poder hacer porque no estamos en vivo. ¿Cómo les pediría una historia clínica? Te digo, en vivo, sería, ¿sabes qué? Va a entrar un paciente, me dices qué tiene el paciente, qué le vas a pedir, ¿no es cierto? Entonces tú vas a decir, es un paciente, varón de 25 años que viene con dolor en epigastro, el cual después de, ¿qué tipo de dolor? Dolor urente en epigastro. Después de esto presentan náuseas, vómitos y de pronto este dolor se hace difuso, localizando finalmente en fosa ilíaca derecha. Entonces, ¿tú qué vas a pensar? Entonces, ¿qué más le va a hacer? Le hago sus exámenes, le hago un MURPhy, encuentro tarta positivo y estoy pensando en una apendicitis. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es clínico. Entonces, ¿necesitas pedir un examen más? En realidad no, porque el diagnóstico es clínico. Pero si tú no tienes toda la cronología de Murphy, tal cual, es un paciente anciano, un niño donde varía, tú necesitas pedirle cuál es más tu diagnóstico diferencial, porque puede ser una apendicitis, puede ser, si es una mujer, podría ser una torsión, una EPI, una torsión ovárica, un embarazo ectópico, ¿no? Si es un niño puede haber una diverticulitis, puede haber una intususcepción, ¿sí? Entonces son 1000 cosas y una litiasis renal. Entonces, para todo eso, tú tienes que pedirle exámenes adicionales. Más fácil pedirse una ecografía, ¿no? Pero si es un paciente que tú estás sospechando una obstrucción intestinal, tienes que saber si escoges una radiografía o una ecografía. Si es una obstrucción, tiene que ser una radiografía. Si es un paciente que tiene un accidente de tránsito y estás pensando en líquido, en sangre, pides una ecografía. Entonces, a eso es lo que yo quiero que ustedes lleguen, ¿no? Entonces, ¿qué voy a pedir de primera intención y por qué? ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con los rayos X, que es lo más básico, y ustedes van a empezar. ¿Qué son los rayos X, Heidi? Sí, doctora. Los rayos X, son radiaciones electromagnéticas ionizantes. Son muy penetrantes, tienen una alta frecuencia y una menor longitud de onda. Interaccionan los rayos X con la materia y les dan una carga convirtiéndolo en iones. Y bueno, esa es la imagen que nosotros podemos observar. No, los rayos X, como ustedes lo han dicho, son ondas electromagnéticas ionizantes. Ya muy bien, Heidi. Son ionizantes, son bien penetrantes, tienen una alta frecuencia y menor longitud de onda. ¿Sí? Los rayos X fueron descubiertos por Röntgen, ¿no? Quien lo descubrió accidentalmente, ¿sí? Utilizando la mano de su esposa, ¿no? La mano de la señora Röntgen. Entonces, como ya hemos dicho, son muy penetrantes, ¿sí? Forma parte del espectro de radiaciones electromagnéticas, tiene una alta frecuencia y una menor longitud de onda de 10 nanómetros a 0.01 nanómetros, tiene, como ya hemos dicho, interacción con la materia y tiene mayor energía, ¿sí? ¿Por qué son importantes las ondas electromagnéticas? Porque sirven para transportar energía por el aire, ¿no? Sol, Sol Valentina, ¿cuáles son los componentes del equipo de rayos X? Sí, presente, doctora. En los rayos X podemos incluir un ánodo, un cátodo, un generador de diferencia de potencial, un generador de corriente y una ampolla con vacío. Brian, Sí, doctora, presente. la misma pregunta. Bueno, he leído que tiene un panel de control, un Rocky Moral, una mesa de exploración, un generador del equipo, el tubo de los rayos X, que es la parte más importante, y un chasis o cassette. Ya.
Entonces, tal cual, ¿no? Entonces tenemos el tubo de rayos X, como ya mencionó su compañero, es la parte más importante del equipo de rayos X. Aquí está la ampolla al vacío que mencionaba su compañera, y aquí está el cátodo y el ánodo que vamos a ver en un momento. Pero como componente del equipo es el tubo de rayos X. ¿Qué más tenemos? Tenemos el generador del equipo, ¿sí? Donde se genera la alta energía. Luego el panel de control. Nosotros vamos a lo que están viendo acá. Ven mi flechita, ¿no? Sí, Sí. se ve, Sí, doctora. doctora. Ya. El panel de control donde yo voy a poner mi kilovoltaje y miliamperaje, porque va a depender de qué estructura voy a irradiar, qué me interesa ver, ¿no? Si el paciente puede pedir una columna, puedo pedir un tórax, y no es lo mismo irradiar a ese paciente, ¿no? Porque qué estructura quiero ver, y no es lo mismo un gordo que un delgado, ¿no es cierto? Entonces, para eso yo tengo que ver mi kilovoltaje y miliamperaje. ¿Sí? ¿Qué más? La mesa de exploración, ¿no? Donde en la mesa de exploración vamos a tener lo que es el buki. El buki o parrilla antidifusora, tenemos una en el buki donde tenemos de mesa, como ya lo hemos dicho, y un buki de mural, ¿sí? El buki lo que va a hacer es disminuir la radiación dispersa que va a incidir en la placa radiográfica. Se va a evitar que estos rayos X se vayan para todos lados, sino va a llegar exactamente ahí, ¿ya? Lo que va a hacer es disminuir la radiación dispersa. ¿Ya? De todo esto, además, no olvidemos de que, como dijo su compañera, hay otras partes de la placa, del equipo. Dentro del buki tenemos el chasis o cassette. Dentro del chasis tenemos estas imágenes o estas placas de plástico, si queremos decir, o base de acetato de celulosa o de poliéster, que van a estar recubiertos por emulsión fotosensible, o sea, unos cristales de bromuro de plata que van a hacer el efecto fotoeléctrico. Esto en el caso de la radiología convencional, porque como ustedes ya saben, hay la radiología digital. La radiología digital ya no necesita estas recubiertas de emulsión, la impresión ya es directa y es por calor, son térmicas, ¿ya? Entonces, como ya he dicho, la parte más importante del equipo es el tubo de rayos X. ¿Qué me puede decir del tubo de rayos X, Jaime? Mm, a ver, que tiene un ánodo, un cátodo, y que bueno, pues por ahí va a pasar la, la radiación. Desde ahí se va a emitir. Jimena, ¿algo más que me quieres decir? Pues este tubo es una válvula de vacío y los electrones que son producidos acá van a pasar a través de la ventana que vemos ahí, y este hace rayos útil al impactar sobre la materia que estén presentando, por ejemplo, un cuerpo o no sé, un bloque de concreto. Va a reflejar tanto pues si choca, si incide, si absorbe los iones, o si los refleja o si los atraviesa. Un voluntario que nos puede explicar lo del tubo de rayos X. Su nombre y empieza. Yo, doctora, José Núñez, me parece que esta es la parte más importante, bueno, de la máquina de rayos X, porque aquí está la placa de tungsteno, que cuando los electrones chocan contra esta placa es cuando se producen los rayos X. Ya, algo más. Doctora, soy Valeria González y bueno, quería acotar, no sé si estaré bien, que bueno, este tubo de rayos X va a ser el encargado de que arranque los electrones del filamento y va a acelerar estos electrones desde el cátodo y el ánodo. Ya, gracias Valeria. Entonces el tubo de rayos X, como vemos acá o acá, es un tubo de vidrio, ¿no es cierto? Es un tubo de vidrio al vacío, no hay nada de aire, oxígeno, nada. Es un tubo al vacío, no tiene un cátodo, que es la parte negativo, y un ánodo, ¿no? Los electrones o la energía va a ir del cátodo hacia el ánodo, ¿sí? Este tubo lo que va a hacer es evitar, además tiene una carcasa, además que va a evitar que los rayos X salgan de acá. Además tiene una sustancia refrigerante, porque estos rayos X solamente el 99%, o mejor dicho, todo el 99% se va a convertir en calor,
y solamente el 1% se va a convertir en rayos X, ¿ya? Entonces, como esto es muy caliente, tiene que haber una sustancia refrigerante que evite eso. Por lo que cuando ustedes vayan a radiología se van a morir de frío, porque es un refri, o sea, todo es congelado por esta razón que les estoy diciendo. ¿Sí? Entonces tiene un cátodo y tiene un ánodo. Entonces, esta alta energía, voy a dar un número de electrones y voy a entrar a qué velocidad van a ir. Cuando veo un número de electrones, hablo del miliamperaje. Y cuando veo a qué velocidad van a ir, hablo de un kilovoltaje. Vamos a ver ahorita cómo incide eso, cómo va a afectar a mi placa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando se coloca la corriente en el tubo, y hemos dicho que va a haber la cantidad de electrones procedentes de acá del cátodo, se van a desplazar hacia el ánodo con una velocidad, ¿sí? Para generar los rayos X. ¿Cómo así? Estos electrones van a chocar con una parte especial del ánodo, que es el blanco o la diana, y van a interaccionar entre ellos, y van a transferir energía cinética al blanco, donde se va a emitir la energía, como ya les dije, de dos maneras. Una energía en forma de calor, como radiación infrarroja, el 99%, y el 1% recién como radiación o rayos X, ¿no es cierto? Entonces, ahí, por ser una interacción muy violenta, se va a ionizar este átomo blanco que hemos dicho y se va a generar los rayos X, ¿ya? Entonces, va del cátodo al ánodo, ¿sí? Entonces, cuando pasa esto, ya hemos dicho que hay dos números, dos términos que les hablo, kilovoltaje y miliamperaje. El kilovoltaje es la velocidad de electrones, llamado también potencial eléctrico. Entonces, a mayor kilovoltaje, va a haber, el enlace energético va a haber mayor penetración. A mayor kilovoltaje, el contraste entre las densidades va a disminuir. ¿Cómo así? Yo le pongo muchos rayos X a lo que voy a irradiar y lo voy a ver muy negro. No voy a poder distinguir entre las diferentes densidades que ahorita vamos a hablar, ¿sí? Y si yo mando un número de electrones, eso es la corriente del tubo. El número de electrones tiene que ver, o el miliamperaje tiene que ver con la cantidad de rayos X. Si yo aumento mi miliamperaje, va a ser alta la radiación que yo le entrego a lo que voy a irradiar, ¿sí? De estas dos, la que va a influir en la calidad del contraste va a ser el kilovoltaje. Porque si yo le aumento el kilovoltaje, el contraste se va a alterar, ¿sí? ¿Qué sabes de la formación de imágenes, Fernanda? Sí, doctora, presente. ¿Qué Ya, sabes de la formación? el tubo de rayos X va a emitir los rayos X. Entonces, estos rayos X van a ser absorbidos por los diferentes tejidos del cuerpo y van a llegar a la placa que se encuentra inferior al paciente o en la base, y van a llegar a esa placa y van a dar la imagen. Dependiendo de la densidad de los tejidos, se van a pintar o se va a dibujar se va a dibujar la silueta o la densidad del tejido. Entonces, gracias. Entonces, la absorción, va a haber una absorción de los rayos X, ¿no es cierto? Y va a haber una dispersión al interactuar con el tejido que va a atravesar, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar en sí es de que cuando llegue a determinado tejido va a haber una atenuación de los rayos X, porque nosotros vamos a interactuar con tejidos en 3D, ¿no es cierto? Nosotros somos 3D. Y esto se va a proyectar en un plano bidimensional, ¿no es cierto?, del detector, porque debajo va a estar el chasis. Entonces, cuando llegan los rayos X, hay una parte que se absorbe, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, a nivel de huesos, y no va a pasar. En cambio, los rayos X sí va a pasar. Al momento de verlo normalmente sin la foto, porque nosotros vamos a ver en negativo, vamos a ver que los rayos X, el huesito se va a ver blanco, pero en la placa no, es al revés, porque ahí no llegó el rayos X. Y el pulmón se va a ver blanco. Y como nosotros lo vemos al revés, es en negativo, el pulmón lo vemos negro y los huesitos lo vemos blanco. Al revés, no me estoy equivocando. Entonces, los tejidos radiotransparentes fácilmente son atravesados. ¿Como quién? Como el pulmón, porque está lleno de aire. Nadie lo detiene, ¿sí? Nadie lo detiene. Acá no se ve, pero en pulmones, por ejemplo, se pasa más los rayos X.
En cambio, los radioopacos, como hueso, son los que absorben los rayos X y llegan menos a la placa. Entonces yo lo voy a ver en la placa, lo voy a ver negro en el original, pero en negativo lo voy a ver blanco. Como acá, ¿no es cierto? Entonces, como aquí llegó más los rayos X, lo voy a ver en el negativo negro, y como aquí se absorbió, no llegó, en el negativo lo voy a ver blanco. Un poco confusos, ¿no? Pero la placa radiográfica es una fotografía, entonces es en negativo, ¿sí? Para continuar, vamos a hablar de las densidades radiológicas. Entonces, han entendido, ¿no? Los rayos X se absorben, ¿no? José Núñez, ¿qué me puede decir de las densidades? ¿Cuáles son las 5 densidades? Sí, doctora. Bueno, podemos ver color negro, gris, bueno, o sea, un gris oscuro, un gris blanco y un gris más claro y blanco. Depende de la densidad del tejido, ¿no? Sería aire, grasa, agua, hueso y, bueno, lo más blanco sería metal. Esas son las 5 densidades, ¿sí? Gracias, Sí, José. doctor. Entonces, tenemos la densidad de aire, cuando vemos acá, radiolúcido. La terminología que ustedes ya deben manejar, ya la están escuchando, es radiopaco o radiolúcido. Radiolúcido es negro, radiopaco es blanco, ¿ya? Entonces, radiolúcido o negro, como vemos acá, va a ser el aire. Un gris oscuro va a ser la grasa. Acá está muy blanco, pero es un gris blanco, no tan blanco. Es el agua o densidad tejido blando. Luego vamos a ver un blanco o radiopaco. Vamos a ver la densidad hueso y luego la densidad de metal. Entonces hay 5 densidades: densidad de aire, densidad grasa, densidad agua o partes blandas, densidad hueso y metal, ¿sí? En nuestra placa, ¿cómo lo veríamos? Tenemos, ¿no? Ven mi punterito, ¿sí? Entonces, miren esta placa. Bueno, ya empiezan a mirar. Tienen que aprender a mirar esta placa porque es una placa normal, de personas sanas y fuertes como ustedes, jóvenes todavía. Entonces, miren, esto es un hombro, ¿sí? Ya su ojo se va a ir abriendo, ¿sí? Esto es piel. Entonces, esto es una radiografía de tórax. Estoy viendo el tórax. El tórax tiene criterios que ustedes ya han revisado, que abarca de hombros hasta el hemiabdomen superior. Ya abarca desde hombros hasta hemiabdomen superior. Esta paciente, cuando tú vas a leer una placa, tienes que basarte de todo y ayudarte de todo. Tienes que ser mosca, tienes que ver, rápido ver. ¿Es hombre o mujer? El nombre. ¿De cuándo ha sido tomada? ¿Dónde la han tomado? ¿A qué hora? Porque a veces es controles en horas nada más. ¿Es una placa de qué? Tú ya ubicas, es una de tórax. ¿El paciente está parado, sentado o echado? Adriana. Doctora, ¿Está parado, sentado o echado? No es punto, es para avanzar nada más. está echado. ¿Ya? ¿Alguien que diga lo contrario? Yo creo que está parado, porque recuerdo que alguna vez me tomaron alguna radiografía y creo que era parado. Porque te puedes parar. Y si es un paciente ahorita en COVID que está intubado, ¿cómo sé que el paciente está echado? ¿Por cómo se ubican las vísceras, a lo mejor? ¿Cómo así? Es decir, no es que se ubique de forma en otro lugar, sino que tal vez se muestra un poco más aplastada, un poco más Cuando amplia. tú te echas, te desparrama, más grande todo. A ver, hay varias formas. Una de estas es esta letrilla que estamos viendo acá. Esta es una placa donde haz de cuenta que yo estoy al frente tuyo. Hacia allá. Tú estás ¿quién está mirando? Me estás mirando cara a cara. Entonces respeta mi derecha. Esta right es derecha, ¿sí? No estamos mirando tú y yo, no estamos mirando a cara y esta es mi derecha, ¿sí? O sea, de la imagen, ¿no? De la derecha de la imagen, de la izquierda de la imagen. Entonces tú me vas a decir, esta R es de derecha. Ahora, si está arriba, está parada. Si esta marca estuviera acá, estaría sentada. Y si la marca estuviera acá abajo, estaría echada. ¿Sí? A veces no encuentras la R, encuentras una moneda en las digitales, en las convencionales, una monedita, ¿no? O una marca, o un rectangular, y ahí está el nombre. Ah, esa es su marca. O está acá, o acá abajo. ¿Ya?
No tiene marca, no le pusieron, se olvidaron la R. ¿Cómo yo sé que es derecha? O mejor dicho, ¿cómo sé que el paciente está parado? Porque voy a buscar una burbuja. Mira, cámara gástrica. Por gravedad, el agua cae y el aire sube. Entonces, este paciente está parado. No es lo mismo evaluar corazón en un paciente parado que en un paciente echado. Porque en algo sí tienes razón, que cuando se echa te desparramas. Hagamos de cuenta que sí, en el caso del corazón, para que aprendas que echado no debes medir el corazón. ¿Por qué? Porque echado el corazón aumenta 20% su tamaño. Entonces, echado tú no vas a decir que tiene cardiomegalia, porque está echado. ¿No es cierto? Entonces, ustedes me van a averiguar para mañana el índice cardíaco. ¿Cómo hallo el índice cardíaco? ¿Cuánto es lo normal? ¿Y cuánto es lo normal en niños? ¿Sí? ¿Y cómo puedo medir? ¿Cómo sea? Trazo mi línea, mido aquí, mido allá, cuánto es el índice, divido esto con esto, ¿cómo es? Ustedes van a averiguar y mañana estaré, ¿sí? A lo que ya tienen además. ¿Sí? Entonces, este paciente es una radiografía de tórax. Haz de cuenta que no hay nombre, es un XY. Ya, un XX, no sé. ¿Cómo sé si esta paciente es hombre o mujer? Un voluntario. Doctora, yo he leído que, o sea, las mamas es como que proyectan como la grasa en la parte superior. Entonces ahí cómo se podría diferenciar si es mujer o hombre. ¿A ella la ves? ¿Le ves las mamás? Eh, no. Vas a empezar a abrir tu ojo. Está muy bien lo que has dicho. Siempre y cuando sea una chica nada sintética, ¿no? Las sintéticas no tienen nadita. Pero esta sí tiene mama. ¿Ves mi flechita? ¿Sí? Sí, sí. Ya, mira acá. Mira esta densidad con esta densidad. Se nota diferencia. ¿Sí? Si tu ojo se va abriendo más. A ver. Así ya veo. Mira esta imagen acá. Este es el pezón. Igual que acá. ¿Ya lo ven? Recuerden que es el curso de imagenología. Tienen que imaginar. Tienen que ver más allá de lo evidente. ¿Sí? ¿Ven este redondito? Es el otro pezón. Generalmente es simétrico. ¿Ya? A veces lo confundimos con nódulos. Pero si es simétrico no existe. Ese es pezón. Sí, si te das cuenta, mira esta mama. Sí, aquí está fácil. Pero ¿qué tal es un gordito con ginecomastia? Hoy nos arruinamos, ¿no? Pero hay que considerarlo. Entonces está bien. Entonces tengo que basarme en muchas cosas. Entonces, una radiografía de tórax en una incidencia posterior anterior en un paciente parado, que ya vamos a ver cómo se toma. ¿Sí? Es mujer, que ya hemos visto. También hemos visto el aire. Entonces, ¿no? Entonces ya nos ubicamos. Ya lo están viendo como es un tórax normal. Si hablamos de densidades, como lo que estamos viendo en este momento, vamos a ver que acá afuera, encima del hombro, hay aire. Entonces, densidad aire. ¿Sí? Si sigo entrando, hay tejido celular subcutáneo, hablo de densidad grasa, ¿sí? Si sigo entrando, puedo ver acá el hígado, densidad partes blandas, igual el corazón. Ahora recuerda que el corazón tiene vasos sanguíneos, ¿no? Y ese esterbolito, ¿no es cierto? Ramas de árbol que son la trama vascular, ¿no es cierto? Que normalmente debe llegar hasta acá y sin llegar a periferia, está limpiecito en periferia. Entonces, eso es los vasitos sanguíneos, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Lo abierto un poquito más y llega solamente hasta, ya acá está limpio. Entonces, aquí está bien. Esto es densidad agua, ¿no? Porque la sangre tiene agua. Después, ¿qué me falta? Densidad ósea. ¿Ven la columna? Densidad ósea. Miren las costillas. ¿Será costilla anterior o costilla posterior? ¿Qué parte será? Ahí te van a responder cuando hablemos de criterios de calidad en la inspiración. Y densidad metálica, este escrito, esta R. Es un blanco muy brillante, muy artificial, es una densidad metálica. Entonces, tenemos nuestras 5 densidades radiológicas: densidad aire, densidad grasa, densidad blanda
o agua, densidad ósea y densidad metálica. Las 5 densidades. Que si en su examen yo les pongo cuáles son las 5 densidades, van a responder eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta es una radiografía de abdomen. Esta radiografía de abdomen, miren, es un niño, ¿sí? Es un niño, porque le falta acá sus núcleos de osificación, tiene fisis, ¿no? Porque ellos van a seguir creciendo, es una abdominal. ¿Qué se habrá comido este niño? Miren, en cuanto a densidades, miren dónde está la marca. Está abajo, entonces el paciente está echado. Echado. Y este niñito se ha comido una pila, ¿sí? ¿Qué densidad tiene? Densidad metálica. Estas pilas son las más peligrosas porque tienen una sustancia, las de reloj, ¿no? Porque se puede abrir y botar sustancia y va a causar perforación intestinal. ¿Sí? Por eso es que le tienen mucho miedo a estas pilitas. O sea, hay que hacer monitorizarlo, ¿no? Porque se rompe y tienes que entrar a operar inmediatamente. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, acá te están aclarando que es una paciente que les han tomado en forma erecta, se ha parado, ¿no es cierto? Entonces, igual el aire está arriba, te están ayudando. Y quiero que vean en cuanto a densidades, miren, esta señora es poderosa, ¿no? Y mayorcita, ya se le han caído también por la edad, es el precio, todo lo que sube tiene que bajar y está bajando. Rolludita, ¿no? Tiene sus rollitos, pero ya están reconociendo las densidades, partes blandas, ¿sí? Y hay una densidad de más. ¿Qué será esta imagen que estoy viendo acá? Un voluntario. ¿Qué les parece? No voy a poner puntaje, no voy a quitar, pero quiero que interactuemos para que podamos avanzar. No importa, equivóquense, ya saben que yo les voy a corregir y avancemos. Doctora, yo creo que es como una bolita de grasa, como que grasa acumulada. No sé. ¿Esto? Que Sí, yo tiene lo forma veo de así. cuernito, de una forma a nivel de la silueta renal, que tiene densidad que se parece al hueso, porque Doctora, ¿es grasa, una calcificación? mira cómo la decía Osificación. grasa. Claro, tiene una densidad cálcica y está a nivel de la silueta renal. Tiene forma de pelvis renal. Pelvis de sus cálices y a nivel, ¿no? La pelvis y sus cálices, sus cuernitos. Entonces es un cálculo coraliforme. ¿Sí? ¿Lo ven mejor? Entonces, si su ojo se está abriendo, aquí está el riñoncito, mide su borde. ¿Todavía? Igual acá, este bordecito. ¿Sí? No está muy bien preparado, pero acá sí se logra ver el bordecito. ¿Ya lo ven todavía? Ya están imaginando. Entonces, aquí es un cálculo coraliforme. ¿Sí? ¿Qué les parece esto? Miren, aquí está tejido celular subcutáneo y en el tejido celular subcutáneo están viendo densidad aire. ¿Sí? Entonces, esto es un enfisema subcutáneo. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes, hay un paciente, a ver, ¿por qué será el enfisema subcutáneo? Miren que hay un tubo acá, si no es una costilla que siempre me han dicho una costilla fracturada y no sé cuánto. No, esto es un tubo de drenaje. ¿Por qué? Porque el paciente, miren, el pulmón se ha colapsado porque lo demás es aire. Es un neumotórax. El pulmón está colapsadito, miren su borde. Esto sí es pulmón. Tenemos los lóbulos en el izquierdo, ¿no es cierto? Está colapsado. Y es más, en el derecho también hay aire acá. El pulmón está colapsado a este nivel. O sea, es una neumonía, perdón, neumotórax bilateral al predominio izquierdo, con su tubo de drenaje y su enfisema subcutáneo. ¿Sí? Si ustedes agarran su cabello, agárrense el cabello y ese cabello, restrégalo entre tus dedos y escúchalo en tu oreja. Es un sonido como que es un sonido especial, ¿no es cierto? Ese sonido tú lo vas a sentir en tus dedos cuando a este paciente le toques el cuello, bajes por su axila y ese sonido lo vas a sentir en tus dedos como burbujitas. ¿Sí? Eso es el enfisema subcutáneo. Entonces, cuando tú hagas tu examen físico, es un paciente que tiene un derrame pleural, un neumotórax, por ejemplo, lo han apuñalado, digamos, ¿no? Y tú lo empiezas a examinar y tocas la piel y empiezas a sentir ese sonido en tus dedos que lo acabas de escuchar, vas a decir, ah, es un enfisema subcutáneo. ¿Sí?
Fácil, ¿no? Va a ser bonito cuando lo escuches en vivo. ¿Sí? Entonces, miren, esa es la densidad aire, son neumotoras con su enfisema subcutáneo. Miren acá el rosario. Una densidad, ¿no? Media, ni tan ósea, ¿no? Intermedia. Les dejé, ¿cuál es la diferencia entre nódulo y masa? Adriana Ojeda. Sí, doctora. Entre nódulo y masa. Ajá. Bueno, el nódulo, bueno, son benignos, son como redondeados y estas pueden ser palpables o no. Son como bultos. Un voluntario. Doctora Richie. Doctora. Nombre. Ashley Richie, doctora. Doctora, un nódulo es una opacidad de hasta 30 milímetros de diámetro y las masas son mayores, pero tienen que estar igualmente bien delimitadas. O sea, tienen que ser bien delimitadas. Si no son bien delimitadas. No, perdón, o sea, pueden estar igual parcialmente delimitadas, pero tienen que ser mayores a 30 milímetros de diámetro. Ya. Gracias, Ashley. Entonces, la diferencia entre un nódulo y una masa es el tamaño, nada más. Puede ser benigno o maligno, puede tener bordes definidos o no, puede ser complejo, puede tener, ¿no? Líquido, lo que fuera. Lo único que lo va a diferenciar es el tamaño. Por ejemplo, acá, ven una imagen ovoidea, radiopaca, de bordes definidos a nivel basal derecha. Borra la silueta, el borde del corazón no borra. Y si no borra, entonces no lo está tapando, no está delante del corazón para borrarlo, está detrás. Miren acá en la lateral. ¿Sí? Entonces, es un... Ahora, por tamaño, esto mide más de 3 centímetros. Puedo decir que es sólido o líquido, no, porque el líquido con las partes blandas tienen la misma densidad. ¿Cuándo voy a saber esto? Cuando le haga una tomografía. Si está muy periférico, podría hacer una ecografía y ver si es líquido o sólido. Que sí, ¿no? Esta manera periférica sí podría tener acceso acá. Acá hay un poco de aire. Eso me va a impedir porque el aire es enemigo de la ecografía, entonces no me dejaría. Pero lateralmente de repente podremos intentarlo. Pero mejor sería la tomografía, porque en la tomografía yo voy a ver unidades Hanfield, voy a ver densidades y ahí sí te voy a decir si es sólido o líquido. Y todavía le voy a poner contraste para ver si pinta o no pinta, si es benigno o maligno. ¿Sí? Entonces la diferencia entre el nódulo y masa es el tamaño. Entonces, está acá, ¿no es cierto? Es una imagen radiopaca basal derecha. Entonces, como ya han visto, la radiología se divide en radiología simple y en radiología especial. Como lo ven acá, la radiología especial se dice especial porque vamos a usar contrastes. Hay varios tipos de contrastes. Los más usados en lo que es rayos X y tomografía es el hidrosoluble y el varitado. ¿Qué me puedes decir de contrastes? Adriana, no, Solange Oviedo. Sí, doctora. Como usted dijo, son liposolubles y también hidrosolubles. Que los liposolubles no son reabsorbibles y los hidrosolubles son reabsorbibles. Los liposolubles presentan una gran opacidad o también son bien tolerados, ¿no? Como desventaja podría presentarse que sería la reabsorción que es lenta, que liberan yodo y no se van a mezclar con sustancias acuosas. Y pueden ser irritantes para la mucosa. Y los hidrosolubles, como le dije, son reabsorbibles y tienen 3 tipos: iónicos, los no iónicos e iónicos de baja osmolaridad. Son solubles por sus sustancias acuosas y van a presentar una gran opacidad. Ya, gracias, Solange. ¿Algo más que quieras agregar, Erika? Doctora, en lo que sí encontraste, en algo más general van a estar los positivos y los negativos, ¿no?
los cuales los positivos van a absorber mayor radiación y van a ser lo que son radiopacos, y los negativos los que van a absorber una menor cantidad y estos van a ser radiotransparentes. Entonces estos van a aparecer de color negro, ¿no? O radiolúcido. Ajá. Entonces la terminología que usamos, no olvidemos, es radiopaco o radiolúcido. Entonces, ¿qué son los contrastes? Son sustancias que van a permitir resaltar y opacificar estructuras anatómicas, ya sean normales o patológicas. En otros estudios podemos ver perfusión, ¿no? Lo que me va a ayudar es distinguir diferentes densidades, ¿no? Para hacer un buen diagnóstico, ¿sí? Los contrastes, como ya lo han dicho, pueden ser, como ya han dicho, radiopaco, se puede clasificar de varias formas, ¿sí? Se puede seguir según la imagen que van a generar, pueden ser, como ha dicho su compañera, positivos o negativos, incluso neutros. Los positivos son los radiopacos, en este caso el bario y el yodo. Los negativos son los radiolúcidos, como el aire, ¿sí? Incluso se puede utilizar el dióxido, hay un dióxido de carbono, por ejemplo, o lo que utilizamos en la sal de Andrus, ¿no? Y los neutros solamente sirven para distender y llenar el tubo digestivo, como puede ser el agua o el manitol. Esa es según la imagen que proyectan. Luego podemos ver según la vía de administración. Puede ser contrastes orales, rectales, por vía endovaginal, por vía endovenosa, intraarticular, ¿no? Intraarterial, intracanicular, según dónde lo administres. Y otra puede ser de acuerdo a sus características químicas. Como ya he dicho, según su osmolaridad. Pueden ser iso o hiperosmolar. Recordemos que la osmolaridad del cuerpo es alrededor de 300, 290, ¿no? 300. Entonces podemos colocar contrastes que alteren esta osmolaridad. Por eso tenemos también según su ionicidad, ¿no? Pueden ser una sustancia iónica o no iónica, ¿no? Entonces ahí vamos a ver los hidrosolubles. De todos estos contrastes, los que más vamos a usar es, como estamos viendo en la imagen, el bario. El bario es como una tiza del profesor, ¿no? Una tiza o tiza blanca. Tú lo abres este vasito y va a oler rico a helado de vainilla, pero vas a ver a nada, feo. Entonces si es como tiza, si lo tomo, tengo que poder excretarlo. Por eso lo voy a utilizar en la vía digestiva, ¿no? Entonces, para esto es el bario. O, como lo tengo que excretar, lo pueden poner por vía rectal, igual lo voy a botar, ¿sí? No lo voy a absorber, ¿sí? El otro tipo de contraste es el contraste hidrosoluble, el yodado. Tenemos dos, el iónico y el no iónico. Acá, por ejemplo, tengo el Telebrix. Este Telebrix es el iónico. Esto no lo pondría nunca a la vena porque va a causar incluso la muerte en el paciente. Y es así, ¿no? Hidrosoluble, se disuelve, ¿no? Pero tengo que ver dónde lo coloco. Entonces, empecemos con los estudios especiales. Este es un estudio donde, ¿qué estructura está dibujando? Si yo le pongo un rayos X de tórax, no lo voy a ver así. Le tengo que colocar una sustancia que va a permitir resaltar una estructura. ¿Qué estructura será? ¿Alguien? Tiroides, doctora. ¿La tiroides, todo esto? Ah, no, solo pensé en lo que estaba señalando. Ay, ya me parecía. Bien raro su tiroides, te iba a decir. El esófago. Ya, y así se ve el esófago. Es que no se me ocurre qué otra cosa podría ser, porque tráquea no creo, debido a que la tráquea tendría que separarse más arriba. Doctora, Ya, ¿puede no ser? está bien, es el esófago, pero recuerda que el tubo digestivo, todo el tubo digestivo tiene peristaltismo. Nunca lo vas a ver así tan distendido el esófago, siendo un patológico. Mira, termina en punta de lápiz y a las justas pasa un poco de esófago. Cuando tú tomas un esófago normal, tú le tomas, pasó 2 segundos y ya no lo vas a ver en el estómago. Ucha, ya me ganó, dices, ¿no? Por el peristaltismo normal. En cambio, este paciente tiene una patología
El esófago está distendido y todavía pinta, ¿no? Y está terminando en punta del lápiz. Esto se llama acalasia. ¿Qué contraste habré usado? El bario, porque el bario lo voy a tomar y lo voy a excretar, ¿sí? El bario. Pero hay pacientes que tienen alergia, hay pacientes que no pueden, no toleran. Yo tenía una paciente que tenía intolerancia al bario y tenía que conseguir litros y litros de contraste, porque el bario alcanza suficiente para todo el tubo digestivo, pero el hidrosoluble viene poquito, 120. ¿Qué estructura estaremos dibujando acá? Todo esto no lo voy a enseñar. ¿Los intestinos, doctora? ¿Ya? ¿Grueso o delgado? ¿Grueso? Grueso. ¿Por qué el grueso? Porque lo estoy viendo como, o sea, creo que se ve el colon ascendente, el transverso y el descendente, desde como empezando un poquito atrás, luego hace una curvita chiquita y luego una curvita más grande. ¿Y por qué no es intestino delgado? Porque el intestino delgado está ubicado en la parte central y está más como enrollado, por así decirlo, o sea, tiene más curvas. La respuesta sería austras, ¿no? Porque el Sí, colon sí doctora. tiene austras. El intestino delgado no tiene austras, ¿sí? Tiene razón, buena observación, este es el sigmoide, solo que es una incidencia oblicua, lo estoy viendo en otro ángulo, pero mira, ¿no? Es un colon muy redundante. Dólico colon. Una cosa es dólico colon y otro es dólico, otro es megacolon. Mañana tarea, me vas a acordar. Hemos dejado dos tareas, ¿no es cierto? El índice cardíaco, lo estoy poniendo acá, y la diferencia entre megacolon, dólico colon y dólico megacolon, ¿ya? Van a hablar de esas, mañana va a preguntar, así que un ratito busquen, ¿ya? Entonces, si no, es el colon donde tiene bario, pero además del bario, le hemos agregado aire, por eso es que me ayuda a ver mejor, ¿no? Entonces, yo al paciente lo he preparado, que quiere decir que no voy a encontrar heces, porque lo he hecho hacer incluso enema, toda una dieta, le he echado su lactulosa y después un enema. Lo he puesto de costadito, le he conseguido su enema rectal, un litro si quieres, litro y medio en agua tibiecita, porque alucina que te pongan frío algo por ahí atrás. Terrible, te va a causar tus cólicos. Entonces, tibiecito, con cariño, le colocas con su vaselina y por gravedad le haces entrar todo el bario que pueda. Y se va a pintar todo blanco, ¿no? Una vez que esté así, le das vueltas como pollo a la brasa para un lado y luego para el otro. Entonces, ¿qué hace hacer que el colon que el bario se distribuya por todo el colon? ¿No? Le tomas una placa, ves cómo está, va a ser blanquito todo, pero quiere verlo mejor. Entonces le voy a echar aire. No lo voy a soplar, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer es que a esa botella del enema ya tiene aire, simplemente ya lo aprieto, ¿no? Y le voy a causar un cólico de esos para que nunca se olvide de ti, pero te va a servir a ti porque lo vas a ver mejor las imágenes. Y vas a ver si hay divertículos, si hay pólipos, que encuentras ahí, ¿no? En este caso estamos viendo un colon muy grande, que mañana me van a decir qué es, ¿sí? ¿Qué estudio será? Ubíquense, ya estamos en imagenología. Entonces, ubíquense, ¿qué puede ser? Vejiga, doctora. No, caliente, caliente, pero no es la vejiga. Útero, doctora. La vagina y el útero. Útero, cavidad uterina. Cavidad uterina. Cavidad uterina. ¿Qué le hubieras echado? ¿Bario como tiza o un contraste hidrosoluble? Porque el Un contraste hidrosoluble se va a hidrosoluble. reabsorber. Hidrosoluble, ¿no es cierto? Puedes echarle el iónico o el no iónico, de acuerdo a tu posibilidad. No interfiere en nada, solamente el costo. El Telebris, como ya han visto, esa es una marca nada más, el iónico. Lo puedes encontrar desde 40 hasta lo que quieras, en la San Juan de Dios, en la San Pablo, lo que quieras, 4 veces su valor. En cambio, el otro, que es el no iónico, que lo puedes hacer por vía venosa, te va a costar más barato 120. Y eso en las boticas pequeñitas frente al hospital. Y el mismo lo vas a encontrar 4 veces su valor en la clínica San Pablo, o 5 veces, ¿sí? Entonces, pero cualquiera los puedes usar, ¿no? Para hacer. Una paciente que quiere embarazarse y no se embaraza.
Cuando tiene que estar seguro que el paciente no está embarazada, para empezar, tiene que ser, si quiere estar segura, entonces tienes que ver de que la paciente acababa de menstruar. Entonces se hace los primeros días de la menstruación, de preferencia el 5.º día de la menstruación, ¿no? Entonces, si tú dura tu menstruación 3 días, me vengo el 3.er día, ¿ya? ¿Por qué? Porque como estoy menstruando recién, el cuello uterino va a estar abierto, ¿sí? Y voy a poder meter el contraste, también por eso, ¿sí? Si es una paciente que no menstrua, quiero un examen que me confirme que no estás embarazada, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es ponerla en paciente en litotomía, que ustedes van a decir mañana cómo es la posición de litotomía. Estamos en semio, ¿no es cierto? Entonces, me van a averiguar cómo es la posición de litotomía, porque somos médicos, tenemos que hablar con terminología. No vas a decir posición, pollo tomando agua, por ejemplo, ¿no? No, ¿qué posición es? Entonces, lo voy a echar y lo que voy a hacer con mi pinza, voy a morder el cuello, lo voy a jalar, voy a buscar el OCE, el orificio cervical, ¿no es cierto?, externo, y voy a meter el histerosalpingógrafo, que ya va a estar unido a mi jeringa con contraste, y lo que voy a hacer es colocarle 3 cc de contraste y va a distender el útero. Le voy a alcanzar un cólico menstrual, ¿sí? Primera placa, en AP. Mire, el paciente está echado, porque no puede estar de otra manera, no puede estar paradito abajo, está el paciente echado. Entonces luego le dice, señora, póngase de forma oblicua, la agitas sin moverte tú, irradiándote también, porque eso es lo que tienes que hacer. Claro, tú con tus gafas plomadas, tu collarín, tu mandil, porque ya has visto que los rayos X se absorben. Los rayos X, como se absorben, tienen propiedades buenas como malas, tiene efectos buenos como ¿no? Por ejemplo, se utiliza como efecto como la radioterapia, ¿no? Donde voy a reducir los tumores, pero en otros casos puede activar el cáncer, ¿no? Entonces tiene efectos determinísticos y estocásticos, ¿no? Los determinísticos son dosis dependientes y los estocásticos al azar. Puede te dar cualquier cáncer, ¿no? Hasta tiroides. Entonces, la disparo, 3 cc, veo un lado y con otros 3 cc vuelvo a ver el otro lado. Que quiero ver si está permeable. Esto es la trompa de Eustaquio. Son como dibujado con plumoncito blanco, ¿sí? Está permeable y esto es normal. Y de ahí tengo con 3 más, tengo que ver si cae a cavidad peritoneal para ver si están permeables. Aquí, por ejemplo, falta ver. En otra toma probablemente. Por lo pronto ya se ve la cavidad uterina y las trompas de falopio, casi les digo de Eustaquio, ¿no es cierto? Entonces indirectamente puedo ver algunos miomas que pueden formar imágenes de defecto de relleno. Entonces en especiales vamos a hablar, aparte de radio opaco y radio lúcido, imágenes de defecto de relleno o imágenes de adición. Por ejemplo acá, ¿qué estudio será? Un voluntario. ¿Están entendiendo? Hablen ahora, callen para siempre. Sí, estamos entendiendo, doctora, solo que estamos cavilando que puede ser eso. Ya tienen que entender. Cualquier cosa que no entiendan me dicen, porque ahora es la oportunidad de preguntar, porque en su examen yo les voy a preguntar, ya no pueden preguntar. ¿Qué Doctora, les ¿puede ser parece? el riñón? No, ya estás Doctora, mirando ¿puede más. ser el apéndice? No. No, mira dónde está. Tu fosa ilíaca más o menos por acá. Divides el abdomen en 4 si quieres. ¿Sí? Aquí está a nivel de hígado, cuadrante inferior derecho, no en cuadrantes nada más, ¿no? Cuadrante superior Doctora, ¿la derecho. vesícula? La ¿O vez. muy abajo? Esta es la vesícula, con sus cachitos pidiendo auxilio, cayéndose, agarrándose para no caerse. No, doctora. Parece un bicho, ¿no? ¿Un tumor? No. Parte del intestino del colon ascendente, tal vez. ¿Es vasos sanguíneos? La arteria. Ajá, ¿es la vena porta? Vena, ¿no? ¿Una ilíaca, doctora? No, la ilíaca estaría acá.
porque la aorta viene por acá. Entonces es un paciente que se ha operado de la vesícula biliar. Si no se ha operado, no tiene vesícula. Tenía full cálculos en la vesícula y también tenían cálculos en el colédoco. Le han sacado la vesícula y como ha habido manipulación a nivel de la ampolla de Vater, entonces le colocan un dren a nivel de la vía biliar, ¿no es cierto? Entonces cuando esto se resuelve, vas a ver cuánto está drenando hacia afuera, ¿no es cierto? Porque no puede pasar por acá. Entonces, cuando deja de pasar acá es porque esto ya está permeable y está saliendo normalmente hacia el duodeno, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que este paciente ya han pasado días y sigue drenando por acá. Entonces, ¿por qué drena? ¿Qué está haciendo de que no se normalice el tránsito hacia el intestino delgado? Entonces, le hago una colangiografía postoperatoria. Colangio es vía biliar, grafía, dibujo de la vía biliar. Así como han dicho el esofagograma que hemos visto primero, hemos dicho el colon, ¿no? Colon doble contraste porque contraste el vario y luego el aire, doble contraste. También hemos visto una histero de útero, histerosalpingo de las trompas de Eustaquio, histerosalpingografía. Ahora vemos una colangiografía, ¿sí? Estamos hablando con propiedad, ¿sí? Solo tienen que conocer esos términos. Entonces, yo le hago una colangio al paciente, le coloco contraste por su tubito, que estaba ahí, que está drenando, y voy a dibujar la vía biliar. Pero se dan cuenta, la vía biliar, el hepático común y el colédoco están dilatados, ¿sí? Más que dilatados, a nivel de coledo encuentro una imagen de defecto de relleno, o sea que no hay relleno, ¿cierto? Es un cálculo en la vía biliar. Diagnóstico, si hay cálculo en el coledo, ¿cómo se dice eso? ¿Están ahí? Coledocolitiasis. ¿Cómo? Coledocolitiasis. Eso, coledocolitiasis, muy bien. Entonces, un colédoco con su cálculo, coledocolitiasis. Ya he hecho, ¿no es cierto? Voy a escribir vías biliares dilatadas, coleco dilatado, imagen de defecto de relleno, mi diagnóstico, coledocolitiasis. ¿Sí? ¿Bonito o no bonito? ¿No es cierto? Saber en qué momento pedir. ¿Sí? Todavía te dice la incidencia, ¿no? Aquí. Oblicuo anterior derecho. Entonces, los rayos X tienen varias indicaciones. ¿Qué voy a revisar? El sistema esquelético, el sistema respiratorio, el sistema intestinal, la vía urinaria, cardiovascular. Para eso es los rayos X. ¿Cuáles son las contraindicaciones? No puedo hacerlo embarazada, sobre todo en el primer trimestre, porque puede haber malformaciones. Puede ser carcinogenético, ¿no es cierto? Carcinogénico, como les dije, puede provocar cáncer, ¿sí? Entonces hablamos de los efectos de la radiación, los determinísticos o no estocásticos y los estocásticos que son al azar. Estos son dosis dependientes. Por ejemplo, si yo me sacan placa en la mano y luego me quema la mano, muy sensible, ¿no es cierto? Depende de la radiación. Me ponen alta dosis, mucho miliamperaje, mucha radiación, me quema mi mano, ¿sí? Entonces lo más importante en rayos X, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver. Yo con el otro grupo había puesto tomografía, pero no. Está diciendo su compañera que tienen compañeros que van a dar examen. Sí, doctora. A las 10 tenemos un examen y a las 11 otro examen luego. Ay, qué abusivos. ¿Y cuándo van a dormir? Y a las 2 de la mañana. No se duerme, doctora. No dormimos todavía. Este año no se duerme, doctora. Como interno. Ya son casi internos. El interno no tiene vida, no come, no duerme. Y si pasa algo, toda la culpa es del interno. Ya tienen que ir a acostumbrarse de eso. El precio de eso, el precio de aprender es eso. Por eso, piensen bien, la carrera que han elegido es bien sacrificada. Ya la están gozando.
es bien, bien sacrificada, pero vale la pena. Si haces lo que te gusta, escoges la especialidad que te gusta, de verdad no vas a trabajar, vas a gozar lo que es. A mí me encanta, para mí es como pez en el agua lo que es los rayos X. La ecografía, que es lo que más hago, ¿no? Porque nosotros, lamentablemente, el hospital no tiene tomógrafo propio, menos resonancia, ¿no? Pero hacemos lo que podemos. Es hermoso, es bien bonita. Bueno, ya los tendré de residencia en algún momento. Entonces, ya saben. Entonces vamos a hacer algo pequeño de a ver, lo que nos falta es hacer criterios de calidad de placa de tórax, nos falta lectura sistemática de la placa de tórax, patología pulmonar. Si gustan, la dejamos ahí, revisan, porque en realidad tienen que saber cómo leer una placa, cómo ver criterios de calidad en una placa y ver patología, que lo vamos a ver mañana, con los demás que les... Y mañana le dejo la tarea para el miércoles. Y me van a hacer rayos X de abdomen y... ¿Qué van a hacer? Y fracturas. ¿Sí? Doctora, disculpe, sería ¿cómo se llama? Entonces, para mañana haríamos lo que sería la tomografía, lectura sistemática y patología. Tomografía no vamos a hacer con ustedes. Ay, lectura sistemática, entonces patología, solamente esos dos serían, podríamos verlos para mañana, doctora. Criterios de proyecciones, nos falta. Ujú. Proyecciones, criterios de calidad, lectura sistemática y la patología pulmonar, que no es poquito, ¿ah? Que no es poquito, un montón. Entonces los rayos X y las fracturas serían para el día miércoles. Estamos haciendo rayos X. Radiografía de abdomen y fractura Ah. sería para el miércoles. Y Sí, el doctora. jueves ecografía y examen. Sí, doctora. Sí. Bueno, conversando con mis compañeros, me pidieron que por favor, si podría ser, porque como son dos exámenes, entonces, Sí, qué abusivo. Yo no les tomaría tan noche. Yo en la madrugada, 5 de la mañana. Ya, chicos, entonces, considerando eso, porque la verdad, es matado tener dos exámenes complicados. Yo también soy estudiante. Yo no tengo problema. Para mí es postergarlo un poco nada más y mañana lo hacemos con calma, pero estudien, ¿ya? Y nada, ya tienen la